Blazing Saddles no siguió las reglas. Los hizo pedazos, las peleas estallaron. Las líneas fueron censuradas y la estrella cambió a mitad de escena. Estos son 20 hechos extraños sobre Blazing Saddles. Y el bono, digamos que incluso el duque dijo que no. Ensillar este paseo se pone duro rápido. Número 1. En el primer día de rodaje. Todo se vino abajo. El papel del niño Baco no se suponía que fuera para Gene Wilder. Originalmente se le dio a Guy Young, un actor ganador del Oscar. Una cara seria y un pedigrí de Hollywood. Parecía el papel, el estudio confiaba en él. Pero en el momento en que entró en la celda de la cárcel, para su primera escena algo estaba mal. Sus manos temblaban, su voz seguía quebrándose. Y luego a mitad de la toma, se derrumbó. Al principio todos pensaron que era un poco. Pero no estaba actuando, era retirada. Joven estaba pasando por una desintoxicación severa de alcohol. Y en cuestión de horas, fue retirado de la producción por completo. Mel Brooks no entró en pánico, salió del set. Tomó el teléfono y llamó a una persona en la que confiaba completamente. Gene Wilder, sin reuniones, sin llamada de casting, solo una pregunta personal tranquila. ¿Puedes subirte a un avión mañana? Wilder no pidió el guión. No preguntó sobre el papel. Solo dijo que sí a la mañana siguiente. Estaba de pie en el set cansado, jet lag y completamente desprevenido. Pero cuando las cámaras rodaron, él era el chico de Baco y nadie lo cuestionó de nuevo. Número 2. Antes de que las cámaras rodaran, Richard Pryor ya estaba dando forma al alma de Blazing Saddles. Mel Brooks lo trajo para ayudar a escribir el guión. Y Pryor fue por la garganta. No suavizó nada. Sus chistes tenían peso. Y le dio a la película algo que aún no tenía. Peligro real. Brooks no solo quería sus palabras. Quería a Pryor a la cabeza. Porque Pryor no solo hizo reír a la gente. Los hizo sentir incómodos. Y luego los hizo reír de todos modos. Pero el estudio no lo vio de esa manera. No vieron a un genio con algo que decir. Vieron a un hombre con equipaje. Un hombre que apareció en los titulares por todas las razones equivocadas. Y se asustaron. Así que lo sacaron antes de que se acercara. El papel fue para Cleavon Little, quien lo aplastó suave, agudo e inolvidable, pero el ritmo, el mordisco detrás de las risas. Eso fue todavía antes de que no usara la insignia. No montó el caballo. Pero la película corrió en su voz de principio a fin. Número 3. La primera vez que los ejecutivos del estudio vieron Blazing Saddles, estaban horrorizados, no porque los chistes no aterrizaron. Porque no podían creer lo que estaban viendo. La sátira racial, los chistes de pedos, las armas, los insultos, el puñetazo del caballo. Pensaron que era un suicidio. El ejecutivo de Warner Bros. Se sentó congelado, brazos cruzados, viendo los créditos rodar. Matar la película en silencio, tirarlo en una bóveda. Fingir que nunca sucedió. Ese era el plan, pero Mel Brooks no se inmutó. Luchó por una proyección de prueba. Solo una audiencia real. Sin ediciones. Llegó la noche. Y durante los primeros 20 minutos, silencio muerto. Y luego vino el sonido que salvó la película. Número 4. Fue una escena simple. Un grupo de vaqueros se reunieron alrededor de una fogata, comiendo frijoles, luego uno suelta fuerte, mojado y absolutamente sin filtrar. Luego otro y otro. En segundos el teatro estalló. La risa rebotó en las paredes. La gente lloraba abofeteándose. Fue la primera película convencional del mundo broma de pedos. Y rompió el hechizo, la risa no se detuvo. Construyó escena tras escena hasta que la multitud rodaba. Un efecto de sonido ridículo dio a la audiencia permiso para reír. Y Blazing Saddles pasó de una película que el estudio quería matar a una comedia que de repente no pudieron ignorar. Número 5. Cuando Mel Brooks llamó a Gene Wilder, no fue solo un favor, fue una misión de rescate. Wilder no necesitaba convencer, pero tenía una solicitud: si hago esto, no lo estoy jugando para reír. Lo estoy jugando bien. Mel ni siquiera dudó. Esa elección de interpretar al niño Baco con tranquilo, dignidad borracha en lugar de bofetada, se convirtió en el arma secreta de toda la película. Mientras el resto del elenco se inclinó en el caos, Wilder flotó a través de él como un fantasma con un arma. Su entrega fue silenciosa y seca. Casi Desi, y ese contraste hizo que cada línea fuera más nítida. El niño Baco no solo era divertido, era trágico. Un francotirador roto escondido en una celda de la cárcel, entregando algunas de las líneas más divertidas de la película. Sin sonreír, Wilder no asaltó a la cámara. Solo susurró la verdad. Y dejó que la locura se arremolinara a su alrededor. Número 6. Mucho antes de que la película llegara a los cines, tuvo que sobrevivir a los censores. Y no se reían. Marcaron páginas enteras. Insultos racials, chistes sexuals, excavations religiosas, gags nazis. Demasiado arriesgado para una audiencia de los 70. Un censurador supuestamente dijo: si emites esta versión nunca volverás a trabajar. Brooks no parpadeó, luchó por cada línea, cada insulto, cada momento loco, que empujó la película más allá, seguro, y directamente a histórico, incluso el icónico hasta la tuya.
Línea al principio se debatió durante días. Pero el argumento de Mel nunca cambió. Si le quitas el filo, le quitas el punto. Y por eso se negó a apagar la hoja. Blazing Saddles no solo estaba destinado a hacer reír a la gente. Estaba destinado a golpear donde duele. Número 7 hizo historia. Como uno de los primeros protagonistas negros. En una gran comedia de Hollywood. Pero Cleavon Little pagó un precio que el estudio nunca vio. Durante el rodaje recibió cartas de correo de odio con insultos, amenazas. Advertencias. Algunos fanáticos no pudieron separar la sátira de la realidad. Y apuntaron su ignorancia directamente a él. Brooks más tarde dijo que Cleavon lo manejó todo con gracia. Nunca dejando que el dolor se mostrara. En el set entregó cada línea con control genial. Que coincide con Wilder ritmo por ritmo. Nunca se estremece pero fuera de cámara. Dolió Blazing Saddles, se suponía que debía burlarse del racismo. En su lugar obligó a su estrella a enfrentarlo de frente. Y el hecho de que Cleavon hizo que todo pareciera sin esfuerzo. Que era su propio tipo de valentía. Número 8 parecía una caricatura. Un vaquero se acerca a un caballo y lo masa. Pero no hubo truco. Sin edición inteligente, que fue un verdadero golpe para un caballo real. Captado por la cámara, el truco fue coreografiado con cuidado. Una especie de caballo entrenado, un ángulo controlado. Un especialista con un puño real. Un swing y el caballo fue perfecto. Toma el primer intento. Hoy nunca sucedería. Pero en ese entonces no parpadearon. Brooke dijo que el momento fue tan indignante. Que se sintió como un desafío. Veamos si realmente podemos escapar con esto. Y de alguna manera lo hicieron. Es uno de los gags más comentados en la historia del cine. Porque cuando Mongo noqueó a ese caballo, el público se dio cuenta de que nada estaba fuera de los límites. Mongo como el caramelo. Número 9 Hadley Lamar no era solo un personaje. Era una venganza. Mel Brooks modeló el pomposo villano hambriento de poder. Después de un ejecutivo de Hollywood de la vida real. Uno que hablaba en grande hacía poco. Y constantemente se atribuía el mérito del trabajo de otras personas. Nunca dijo que ejecutivo, pero los que lo trabajaban con sabían que Harvey Korman se inclinaba hacia la parodia. Las miradas engreídas, el falso intelecto. La pura vanidad. Interpretó a Lamar como un hombre que pensaba que era un genio. Pero no podía recordar los nombres de su propio secuaz. El resultado, un villano tan ridículo. Que casi olvidas lo real que era en realidad. Y cuando gritó es Hadley. Casi se podía escuchar a todos los productores de Hollywood. Mel Brooks alguna vez odiaba llorar al unísono. Mira Herman. Estoy en los zapatos de Hadley Lamar. Hadley número 10 Slim Pickens había hecho docenas de westerns. Él era el verdadero negocio, botas de vaquero. Tobacco debut jar. Rodeo arena, así que cuando fue lanzado en Blazing Saddles, apareció listo para hacer lo que siempre hacía. Jugar directamente. Nadie le dijo que era una parodia. Brooks le hizo creer que estaba en un occidental serio. Porque esa entrega inexpresiva. Esa fue la broma. Pickens cargó a través del guión con sinceridad total. Reaccionando a cada pelea de pedos. Y el caos llenó la escena como si fuera un verdadero drama fronterizo. Y por eso funcionó. Nunca guiñó un ojo. Nunca se inmutó. Castigó la locura tratándola como un evangelio. En una película llena de absurdo. Slim Pickens fue el único hombre que lo mantuvo honesto. Incluso si no tenía idea de qué tipo de película estaba en. Maldita sea, ese perro afortunado. Estuvo cerca de perder un carro de mano de $400. Oye, bastante salvaje hasta ahora. Si estás disfrutando de esta locura, sigue adelante y dale me gusta. O suscríbete para que no te pierdas lo que viene después. Porque en un minuto golpeamos explosiones. Un número de baile que no tenía sentido. Y una escena tan confusa. Incluso el jefe del estudio tuvo que preguntar. ¿Qué acaba de pasar? Confía en mí. Solo se vuelve más ridículo desde aquí. El ser humano vivo ¿O es por el agujero? En la izquierda número 11. En uno de los golpes de acción más salvajes de la película. Una carga de dinamita. Envía una cabina de peaje falsa volando en el aire. En la pantalla parece una bofetada clásica. Pero detrás de escena estaba a centímetros del desastre. La explosión fue manipulada para disparar. Después de que los actores despejaron la zona de explosión. Pero el día del rodaje, algo salió mal. La carga detonó temprano. Un fallo de fuego envió escombros volando. Solo segundos después de que el elenco se movió fuera del marco. Todos se congelaron, nadie resultó herido. Pero estaba demasiado cerca. Después de eso, Brooks supuestamente prohibió a todo el equipo no esencial estar de pie en cualquier lugar cerca del set. Durante escenas explosivas y aún así mantuvo el tiro. Porque en Blazing Saddles, incluso cerca de la muerte podría reírse. Número 12 La película termina en anarquía total. Actores rompiendo la cuarta pared. Peleas que se derraman en otros sets. Y de repente un número musical completo. Dom DeLuise aparece de la nada, liderando una línea de bailarines en un caótico
Colapso de la línea del coro es absurdo. Es divertidísimo y casi nunca sucedió. Los ejecutivos estaban confundidos, lo llamaron demasiado loco. Una pérdida de tiempo. Y completamente desconectado de la historia. Brooks no discutió, solo lo filmó de todos modos. DeLuise improvisó la mayoría de sus líneas en el set. Los bailarines apenas ensayaron. Todo el número se unió en la edición. Y de alguna manera se convirtió en el clímax perfecto. De una película que se negó a seguir ninguna regla. En una película que golpea a los caballos. Y rompe la cuarta pared. ¿Por qué no lanzar un derrumbe de claqué? Número 13. Cuando Mel Brooks proyectó el corte final. Un ejecutivo del estudio. Se sentó a través de todo en silencio. Después de que se encendieron las luces, tuvo una pregunta. ¿Por qué dejaron la película? Brooks lo miró porque se acabó. Dijo el final de Blazing Saddles. Donde los personajes literalmente cabalgan hacia otro set de filmación. Luego se alejan en una limusina. No fue solo una broma, fue una declaración. Brooks quería romper todo género. Historia, incluso la pantalla misma. Pero no todos estaban listos. El ejecutivo no lo consiguió. Prueba a las audiencias les encantó y Mel nunca lo volvió a explicar. ¿Por qué? Si preguntas por qué los personajes dejan la película, probablemente no estabas listo para Blazing Saddles. En primer lugar, número 14. Él era el director, el escritor. El loco tirando de cada cuerda detrás de la cámara. Pero Mel Brooks no había terminado. También saltó a 3 roles diferentes en la pantalla. ¿Por qué no el gobernador William J. Lepetomane, un jefe indio que habla yidis? Y el director exagerado en los actos finales. Película dentro de una película, la parte loca. Que apenas ensayó aparecería. Garabatear un disfraz, algunas líneas en el set y filmar. Cada personaje se sintió como un sueño febril. Y ese fue el punto. Brooke dijo. Jugondo multiples peoples de Jolo. Burlarse de cada rincón del sistema. Desde políticos despistados hasta el propio Hollywood roto. Y demostró que no se necesitaba método de actuación. O meses de preparación para hacer reír a la gente. Solo caos nervioso. Y voluntad de usar un tocado. Mientras gritaba en yidis falso. Cupa camina, está bien. Gracias, gracias. Gracias, no. Un terremoto cultural. Y una de las películas más comentadas de la década. Así que cuando llegó la temporada de premios, la gente asumió que era un bloqueo. Mejor actriz de reparto, mejor edición. Mejor canción, 3 nominaciones. 0 victorias, la academia no estaba lista. Los críticos lo adoraron. Pero los conocedores de Hollywood, demasiado incómodos. La sátira era demasiado nítida, el lenguaje demasiado crudo. Todo demasiado peligroso para celebrar públicamente. Mel Brooks más tarde bromeó que no nos dieron Oscars. Pero nos dieron algo mejor. Repetir aireaciones, y tal vez tenía razón. Porque la estatua podría haberse visto bien en un estante. Pero las risas todavía resuenan 50 años después. Número 16. Después del éxito masivo de la película, el estudio vio signos de dólar. Así que hicieron lo que los estudios hacen mejor. Intentaron convertir El Rayo en una comedia de situación. Se llamaba Black Bart, una risa limpia. Censurada versión rastreada de Blazing Saddles. Para la televisión en red, mismos personajes. Misma configuración, sin borde. Sin alma, sin bromas. Que aterrizó el estudio, enterró al piloto. Pero luego resucitó no para transmitirlo, sino para mantener los derechos de la película. Filmaron un puñado de episodio. Nunca los transmitieron. Y archivaron todo como si nunca hubiera existido. Incluso Brooks se negó a reconocerlo. En el mundo de Blazing Saddles, una versión de comedia de situación fue la broma más cruel de todas. Porque algunas historias no están destinadas a ser suavizadas. Están destinadas a golpear fuerte o nada. Número 17. Antes de que el guión estuviera terminado, los ejecutivos del estudio tuvieron un problema con el nombre. Blazing Saddles, dijeron. Sonaba como una película para adultos de los 70. Demasiado sugerente, demasiado arriesgado. Demasiado extraño. Empujaron a Mel Brooks a cambiarlo, ofreciendo alternativas más seguras. Como Texas o Black Bart vuelve a monta. La respuesta de Mel, risa y afirmación, no. Les dijo que el título es la broma. Es ridículo, es audaz. Y establece el tono antes de que el primer cuadro incluso ruede. Retrocedieron y el resultado. Uno de los títulos de películas más inolvidables de todos los tiempos. Porque a veces el nombre que hace sudar a los ejecutivos es el que el público recuerda para siempre. Número 18. Brooks lo ha dicho más de una vez. Y con una cara seria. No pude hacer Blazing Saddles hoy. No con ese guión, no con esas bromas. No con que el final del clima político ha cambiado. El público ha cambiado y los estudios no lo tocarían, pero Brooks no es amargo. Dice que la película fue producto de su tiempo. Y tenía que ser todo su propósito. Era clavar un mazzo. Hipocresía y racismo con un mazo. Ofender a todos para que nadie pudiera esconderse detrás del silencio educado. Ese tipo de comedia camina al filo de la navaja y una vez caminado, no se vuelve a caminar. En palabras de Mel,
Blazing Saddles logró lo imposible una vez. Número 19. Algunas escenas se rodaron una y otra vez. No por problemas técnicos, sino porque el equipo no podía dejar de reír. Durante la fogata, durante los monólogos de Slim Pickens, durante Mel Brooks cada cameo. Los operadores de cámara arruinaron tomas. Boom Mike. Chicos cayeron en el marco. Incluso el subdirector tuvo que ser retirado del set, porque su risa seguía sangrando en el audio. Cleveland Little Y Gene Wilder Mantaviron La Coma. Pero detrás de la cámara caos total. Se puso tan mal Brooks tuvo que gritar entre tomas. Deja de disfrutar de la película, todavía la estamos haciendo. Y, sin embargo, esa alegría se mantuvo al horno en cada fotograma. Puedes sentirlo. Porque Blazing Saddles no solo era divertido de ver, era imposible sobrevivir sin reír.